Buenas noches compañeros y tutores, me llamo José Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y el día de hoy voy a mostrarles el desarrollo de la práctica número 1 para la materia de instrumentación. En este nos dice 1. En el software Tinkercad caracterice las respuestas de los siguientes sensores. Tenemos una fotorresistencia. Dice, fotorresistencia a la intensidad de la luz. Realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de luz de menor a mayor. Tomar datos del valor de resistencia y graficar. En este caso tenemos aquí nuestro software Tinkercad. Entonces lo que se hizo fue aquí colocar nuestra resistencia, nuestro multímetro midiendo en ohmios, y vamos a observar que cuando el valor es mínimo de iluminación, o sea, cuando la resistencia recibe el mínimo de luz, tenemos una resistencia de 5,46 kiloohmios. Y a medida que vamos subiendo la iluminación, entonces la resistencia va disminuyendo. Cuando está al máximo de su luz, tenemos 544 ohmios de resistencia en la fotorresistencia. Dice, sensor de temperatura TMP, encuentre la relación entre temperatura y voltaje. Entonces tenemos este sensor de temperatura, aquí también lo tenemos puesto en nuestra simulación, y básicamente hay una relación entre temperatura y voltaje. Entonces, cuando tenemos una temperatura inferior, el voltaje es pequeño. A medida que vamos subiendo la temperatura, el voltaje también va aumentando. Quiere decir que el voltaje en función de la temperatura es directamente proporcional en el sensor de temperatura, mientras que en la resistencia tenemos que es inversamente proporcional la resistencia al nivel de luminosidad. En el siguiente ejercicio nos dice, en el software Tinkercad, implemente un puente de Wheatstone alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia. Equilibre el puente con la fotorresistencia a 0% de luz. Varíe la intensidad de la luz hasta el máximo y obtenga una gráfica intensidad de luz versus salida del puente en voltios. Entonces aquí tenemos nuestro puente de Wheatstone implementado. Aquí tenemos dos resistencias de 1K, tenemos nuestra fotorresistencia y se hicieron los cálculos correspondientes para que el puente estuviera en equilibrio. Al iniciar la simulación, entonces tenemos que aquí podemos observar que en este momento está en equilibrio el puente de Wheatstone. Cuando movemos nuestro potenciómetro, podemos observar que sucede la variación en función del voltaje, que es lo que solicita nuestro ejercicio. Ahí podemos observar cómo aquí sería en equilibrio y aquí podemos ver cómo varía el voltaje al variar el valor de la resistencia. El último ejercicio de esta práctica nos dice, en el software Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancia, realice los cálculos y compruébelos en la práctica. Bueno, aquí se realizaron los cálculos correspondientes para el puente de Maxwell, donde tenemos una resistencia 1 de 2 kiloohmios, una resistencia 2 de 5 kiloohmios, una resistencia 3 de 1 kiloohmio y un condensador 1 de 1 microfaradio. Para hallar la resistencia X, entonces aplicamos esta fórmula y esa resistencia X nos da 10 kiloohmios. Para hallar el condensador X, utilizamos esta fórmula y el condensador X nos da 2 microfaradios. Aquí pues ya tenemos nuestro circuito implementado con los valores de las resistencias. Estos son los condensadores. Este es el condensador CX. Y ya en la simulación, entonces podemos observar, ahí tenemos nuestro puente
Maxwell en equilibrio, tenemos el voltaje de 6 voltios. Perdón, ahí no está en equilibrio, vamos a poner en equilibrio, ahí. Ahí tendríamos nuestro puente Maxwell en equilibrio. Entonces cuando hacemos una variación aquí en el potenciómetro, podemos observar que cambia el valor del voltaje medido. Y cuando lo ponemos en equilibrio, entonces pues aquí no llega hasta cero porque obviamente nuestros componentes electrónicos no tienen ese nivel de exactitud en cuanto a sus valores. Entonces aquí ya podemos ver que él sale y varía. Esto sería lo correspondiente a la práctica número 1.